Ey, ¿quién puso pausa en la profecía? Daniel no habló de eso en su poesía. 70 semanas contadas seguidas, pero me salen con pausas escondidas. Biblia abierta, con texto en mano. Una interrupción no lo veo, hermano. Dios dijo determinadas, no pausables como Netflix, eso lo inventó. ¿Quién puso pausa? No fue el cielo. No hay stop ni break en el plan modelo. Dios es preciso, no improvisador. No mete paréntesis en su reloj de amor. Pastor Lastra, escucha compadre, tu pausa arrastra ideas que nadie abre. Te desgastas buscando el stop, pero el plan de Dios sigue sin flop. 70 semanas una tras otra, sin pausas mágicas, lee bien la nota. El Mesías vino, el velo rasgó y el tiempo del reino ya comenzó. ¿Quién puso pausa? No fue el cielo. No hay stop ni break en el plan modelo. Dios es preciso, no improvisador. No mete paréntesis en su reloj de amor. No hay plan B, no hay retroceso. Cristo reinando, eso es el proceso. Así que lastra, con todo respeto, tu pausa se gasta, ya no tiene efecto. ¿Quién puso pausa? Nadie vibró. 70 semanas y todo cumplió. Biblia en mano y con devoción, seguimos el plan sin interrupción. ¿Quién puso pausa? Nadie vibró. 70 semanas y todo cumplió. Biblia en mano y con devoción, seguimos el plan sin interrupción. No hay plan B, no hay retroceso. Cristo reinando, eso es el proceso. Así que lastra, con todo respeto, tu pausa se gasta, ya no tiene efecto. ¿Quién puso pausa? Nadie, mi bro. 70 semanas y todo cumplió. Biblia en mano y con devoción, seguimos el plan sin interrupción. Juanito, hazme la capilla. Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a Ese Uno Dijo Que este rinconcito hecho con mucho amor. Hola, ¿cómo están, hermanos? Dios los bendiga. El día de hoy pues vamos a tener un debate con nuestro amigo Franklin, testigo de Jehová. Es justamente sobre si Jesús es otro tipo de Dios o si Jesús es otro Dios que es distinto al Padre. Este es un tema que a veces algunos se confunden, ¿no? Si Jesús es otro Dios o Jesús es el mismo Dios, ¿no? Ese es el síntesis, perdón ustedes, en síntesis el resumen del debate. Y estoy dando el título para que la gente sepa, debate con nuestro amigo, ya lo dije, Franklin, quien es testigo de Jehová. Pero antes de comenzar vamos a dejar que Franklin siempre se presente, diga su nombre, si realmente es testigo, porque por ahí a veces me mandan mensajes diciendo que Franklin es un testigo de Jehová excomulgado de su iglesia, ¿no? Y por eso puede debatir. Bueno, ¿quién más que él que sabe la verdad, ¿no? A ver, Franklin,
Confírmale a las personas que van a ver este debate en vivo y a los que lo van a ver por diferido, si es que tú realmente eres testigo de Jehová o te hemos pagado para que te hagas pasar por testigo de Jehová, ¿no? A ver, te escuchamos y de paso bienvenido, ¿no? Bueno, primeramente gracias nuevamente, Cristian Izquierdo, por invitarme a tu plataforma. Saludos para ti y tu familia, que estén bien, de salud. Y yo soy testigo de Jehová desde el año 2000, llevo aproximadamente 25 años como testigo de Jehová. Me considero un apologista basado en 1 Pedro 3:15, soy una persona activa, no soy ninguna persona expulsada, no soy ninguna persona censurada, no tengo privilegio dentro de la congregación, o sea, no soy ni anciano ni líder, soy un simple testigo de Jehová. Ajá. Perfecto, Franklin. Eso era lo que más o menos algunos precisaban saber para que obviamente sepan que pues este debate se está realizando en base a dos posiciones que hoy van a ser sometidas a la palabra de Dios. ¿Listo? Listo, Franklin. Bien, los tiempos los tenemos acá. De hecho, yo te lo mandé, Franklin. Son 15 minutos de argumentación. Luego van a venir 10 minutos de refutación. Luego de eso van a haber 3 preguntas lineales de 3 minutos para contestar y 2 minutos para refutar. Para cada uno, obviamente. Y luego de eso estaríamos concluyendo el formato del debate. Correcto, Franklin. En las oportunidades pasadas yo he comenzado la temática. Me gustaría, en este caso, obviamente, si tú no tienes ningún problema de empezar o quisieras que sí, de todas maneras, inicie yo, te pregunto. Porque no, yo empiezo. Vale, dale. Adelante. Entonces, voy a poner acá el cronómetro. Bueno, tú me avisas un minuto antes porque yo aquí no lo veo. No sé si está congelada. Yo voy a poner acá el cronómetro y sí, pero yo no lo veo. Yo no lo veo, Cristian. Me tienes que avisar porque yo ni te veo la cara tuya. No sé qué está pasando. Bueno. Yo te voy a avisar. ¿Quieres que te avise? Un minuto antes. Un minuto. Muy bien. Un minuto antes que terminen tus 15 minutos de argumentación, yo te estoy avisando para que sepas, ¿vale? Entonces, tú me avisas para yo poner el tiempo cuando estés listo para que des inicio a tus 15 minutos de argumento. ¿Los pongo? ¿Tú ya me avisas? Sí, ya, empiezo. Listo, adelante. Bueno, nosotros los testigos de Jehová, como organización, de manera teológica, creemos que Jesús nunca es igual al Padre. Hay una diferencia abismal, una diferencia total en cuanto a la persona del Hijo y a la persona del Padre. Ahora, los trinitarios, como Cristian Izquierdo, va a afirmar de que hay cierta similitud, hay una coigualdad con el Padre y el Hijo. ¿Cuáles son las razones que nosotros los testigos de Jehová entendemos que el Padre y el Hijo no son iguales? Y el primer aspecto, punto número 1, que voy a señalar aquí es que Cristo no es igual al Padre en cuanto a poder, autoridad y dominio, porque Cristo está sujeto a ese poder que posee el Padre intrínsecamente, a esa autoridad y a ese dominio. Y eso está reflejado en el libro de los profetas, como Daniel, capítulo 7, versículo 14, que dice que el Padre le concedió, le dio dominio, gloria y reino. Pero cuando vamos al texto masorético, al texto hebreo, la palabra conceder o dar viene de un vocablo hebreo que es yedak, o sea, yehak, mejor dicho, yehak, que implica entregar, pagar, poner. O sea que hubo un tiempo en que el Hijo de Dios no poseía ni dominio, ni gloria, ni reino, porque el Padre se la concedió. Daniel 7, 13 y 14. Segundo texto que demuestra que el Padre no es igual al Hijo en cuanto a poder, autoridad y dominio. Estamos hablando de Mateo 28 y 18, donde el mismo Cristo Jesús le dijo a los apóstoles: a mí
me ha sido dada o se me ha concedido toda, dice aquí el texto, toda potestad me es dada. Potestad. O sea, cuando vamos al idioma griego, aquí el propio Jesucristo utiliza el término el 12, que viene de didomi. Didomi en la semántica, en cualquier léxico del Strong, el diccionario de Wine, el positivo y el exhaustivo, significa conceder, constituir, dejar y entregar. Eso es lo que significa semánticamente en Mateo 28 y 18. O sea, el término exousia, ahí en Mateo 28 y 18, significa que el Padre le concedió autoridad, potestad, poder, potencia y derecho de tener autoridad. Así que si el Hijo se le concede autoridad es porque Él no tenía esa autoridad en la eternidad. No persistía con esa autoridad desde la eternidad, como enseña, en este caso, Cristian Izquierdo, de que Cristo es el Dios Todopoderoso y siempre de tiempo indefinido a tiempo indefinido ha tenido la autoridad y potestad. Ahora, un texto que tiene que lidiar Cristian Izquierdo es 1 Corintios 15, 24, donde Jesús le entrega el reino al Dios y Padre. Fíjate que ahí hay una autoridad mayor. Está diciendo que Cristo tiene un Dios y Padre, que Él está subordinado a ese Dios. Y como está subordinado, Él no tiene el derecho del reino. O sea, Él le concede, o sea, el Padre le concede al Hijo de darle el reino, pero hay una evolución. O sea, Cristo devuelve el reino a su Padre y Dios. En 1 Corintios 15, 28 sucede lo mismo, pero con la diferencia que dice el texto que todas las cosas le estén sujetas a Él. No puede decir la Biblia que si Cristo es Dios Todopoderoso, entonces Cristo se le sujeten las cosas, porque el Dios Todopoderoso, el Padre, ningún otro ser le puede sujetar las cosas. Entonces, cuando hay una sujeción, es que esta persona que está sujeta no es mayor en autoridad y poder y dominio que el que le está sujetando todas las cosas. Y eso es lo que explica aquí el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 28. Sin embargo, ahí aparece el término hipotazo, que significa subordinar, significa obedecer, significa sumiso o sometido. O sea, Cristo está siendo sumiso, Cristo está haciendo un acto de obediencia a aquel que le está sujetando todas las cosas. ¿Verdad? Pero sin embargo, este mismo término, hipotazo, está en un verbo segundo futuro pasivo indicativo, donde Pablo vuelve a mencionar por segunda ocasión este término, pero en un tiempo futuro. Dice, para que Dios sea todo en todo. O sea, dice que se sujetará. O sea, Cristo está sujeto, pero dice que seguirá sujeto en el futuro del Padre. Pero al final del versículo 28 dice, porque Dios, no Jesús, sea todo en todo. Ahí está afirmando Pablo que Cristo no es el Dios, sea todo en todo. Se está refiriendo que Jesús, ¿ok? Jesús, el Hijo de Dios, no es el Dios supremo, no es el único Dios verdadero. Ahí está desigualando al Padre y el Hijo. O sea, por tanto, además, estamos viendo aquí un Dios que intrínsecamente tiene poder, autoridad y dominio, reino. El Padre. Al Padre no se le da ese dominio, potestad y reino, porque no tiene otro ser externo
que le suministre esa autoridad total. Pero aquí estamos viendo al Hijo de Dios que no tiene dominio, potestad, reino intrínseco. O sea, ese dominio, ese reino, esa gloria no es intrínseca. Depende de esta fuente, de esta causa y fuente que es eterna, que sí posee los atributos incomunicables, en este caso como poder, autoridad y dominio, que no depende el Hijo. O sea, en el Hijo no está intrínsecamente, eternamente, estos atributos incomunicables. Otro punto que quiero resaltar también es que Cristo no es igual con el Padre en cuanto a omnisciencia. Este atributo que para los trinitarios le es muy necesario, porque los trinitarios en Colosenses 2:3 dice que en él habita toda la sabiduría del conocimiento en Cristo Jesús. Pero Cristo, estando en la tierra, o sea, antes de venir a la tierra como preexistencia, estando en la tierra y después de la tierra, Cristo tiene deficiencia en cuanto a ese atributo incomunicable que dicen los trinitarios, que es la omnisciencia. Entonces no puede ser igual al Padre en cuanto a sabiduría y conocimiento. Estamos viendo el texto de Mateo 28:8, donde dice que Cristo es enseñado por el Padre. Estamos viendo que Cristo es aprendiz del conocimiento del Padre. El Padre le está suministrando instrucciones de conocimiento. Y en varias ocasiones Jesucristo dijo: a mí mi Padre me ha dado mandamiento de qué decir. Ahora, en Judas 25, ojo con este texto, en Judas 25 hay una confusión, porque la Reina Valera no menciona la palabra Jesús. Claro, en el texto griego de Tischendorf sí menciona el nombre de Jesús, porque fíjense, en Judas 25 dice: al único y sabio Dios nuestro Salvador. Al único y sabio Dios nuestro Salvador, pero no menciona la expresión griega dia Jesús. O sea, esta preposición, que es un medio, que es un agente intermediario, dice que Cristo, o sea, el Padre, es el único sabio Dios, nuestro Salvador, mediante o a través de Jesús. La Reina Valera no menciona a través de Jesús, pero el texto griego sí lo omite, que ahí se está hablando de Cristo Jesús como el medio, pero Jesús no es el único y sabio Dios. ¿Quién es? El Padre. Así que hay una diferencia aquí entre el Padre y el Hijo en cuanto en que uno es el agente final, que es el Padre, y el otro, el Hijo, es el agente intermediario. En Apocalipsis 1:1, un texto muy discutido, dice que el Hijo recibe revelación. O sea, Dios de ninguna manera puede recibir revelación de nadie, porque Dios lo sabe todo. Y si Cristo en él habita todo el conocimiento de la sabiduría, en Colosenses 2:3, entonces hay una contradicción del apóstol Juan en Apocalipsis 1:1, donde dice que la revelación que Dios le dio a Jesús, y esa revelación que Jesús recibe del Padre, Jesús se la transmite al ángel. El ángel se la transmite al apóstol Juan. Y el apóstol Juan lo pone por escrito en la palabra de Dios. Es una cadena. O sea, Jesús recibe conocimiento, revelación del Padre, el ángel recibe conocimiento y sabiduría de Jesús, y Juan recibe conocimiento y sabiduría del ángel. Así que el peso de la carga la lleva el Padre como el único y sabio Dios. Eso es lo que está admitiendo aquí el apóstol Juan en Revelación 1:1. Otro punto de que Cristo no puede ser el Padre en cuanto a coigualdad es que Cristo adora al Padre, y eso lo dejó reflejado cuando conversó en el pozo con la samaritana. Cristo le dice: nosotros, Cristo, ahí aparece el pronombre plural, geméis o juméis, como quiera llamarle, nosotros adoramos lo que conocemos. O sea, Cristo se incluye en la adoración. O sea, Cristo le da prosquineo al Padre. Pero ahí no termina la cosa, porque en Hebreos 1:6, ahí
el verbo porcuneo está de forma imperativa porque dice, en otra, cuando sea introducido nuevamente primogénito en el mundo, en la tierra habitada, eucumene, ahí aparece el término eucumene, la tierra habitada, entonces adórenle todos los ángeles. O sea, quien está dando la acción imperativa, porque es un verbo imperativo, ahí procuneo es un verbo imperativo, auristo, imperativo, es el Padre, donde dice que los ángeles toman la acción de darle esa adoración. O sea, que antes de que Jesús no sea introducido en la tierra habitada, el primogénito no sea introducido en la tierra habitada, entonces cuando los ángeles le dan la oración, antes de ese suceso de introducirlo por segunda ocasión en la tierra habitada, Cristo no recibía la oración total. El único que recibe la oración total es el Padre. Te faltan 2 minutos. Gracias, 2 minutos. Entonces, quiere decir que la acción del peso está en el Padre. El Padre es el único que recibe la adoración absoluta. ¿Ok? Sin embargo, Jesucristo no tiene una adoración absoluta, porque Hebreos 1:6 dice que cuando Cristo es introducido, entonces cuando los ángeles lo adoran. Quiere decir que los ángeles no lo están adorando desde la eternidad. Cosa que el Padre sí. ¿Ok? En el Salmo 97:7 dice que los ángeles se postran delante de Dios. Pero quien está dando la acción de ese mandamiento, de esa acción imperativa, es el mismo Padre en Hebreos 1:6. Cuando Cristo se ha introducido en la tierra habitada, entonces ustedes, los ángeles, le van a dar adoración o postramiento o rendir homenaje, como en algunas traducciones. Entonces quiere decir que hay términos, por ejemplo, el término primogénito solamente se le aplica al hijo, no al padre. Y si son coiguales, si la palabra primogénito significa preeminencia, que es el preeminente de la creación, que Cristo se acertó a la creación, también se la tiene que aplicar al Padre. El Padre también tiene el derecho de ser coigual en cuanto a ese título de primogénito. La Biblia dice también de que Cristo es unigénito, pero según los teólogos trinitarios dicen que unigénito significa único en su misma clase. Si Cristo es único en su misma clase, no puede ser la clase del Padre, no puede ser coigual en clase, porque la clase del Hijo es diferente a la clase del Padre. Ahí están viendo la diferencia entre el Padre y el Hijo. El Padre no puede ser unigénito. ¿Ya? Tiempo. Ya, ok. Hasta aquí mis 15 minutos. Sí, de hecho te di 20 segundos más para que termines tu idea. No, está bien, no hay problema con eso. No hay problema. Si gustas me puedes controlar mis 15 minutos. Igual yo me estoy poniendo el mismo cronómetro para... Espérate un momentico, déjame marcar aquí un momentico. Listo, igual yo estoy poniendo mi cronómetro también por si acaso. ¿Vale? Sí, dale. Dale. Listo, inicio. Muchas gracias. Nótese que el tema de este debate con nuestro amigo testigo de Jehová, Franklin, es si Jesús es otro Dios distinto, ¿sí?, que el Padre, ¿no? Entonces lo que Franklin estoy argumentando, no voy a refutar tus argumentos en este momento porque voy a presentar mi tesis. Lo que Franklin va a tener que refutar es la tesis que voy a presentar, ¿sí?, que se estructura de la siguiente manera. Nosotros cuando leemos la Biblia, ¿sí?, y abrimos primeramente Hebreos capítulo 1, versículo 5, la Biblia claramente dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, ¿no? Y otra vez, yo seré el padre y él me será hijo, mi hijo, ¿no? Y esto lo dice cuando introduce al hijo, al primogénito, al prototocos, al mundo. Dice: adórenle todos los ángeles de Dios, ¿no? Esto está en la Biblia, esto está en la Escritura. De hecho, si tú abres una Biblia de los Testigos de Jehová, que es la traducción del Nuevo Mundo, dice lo mismo, ¿sí? Que cuando introduce al primogénito, que cuando introduce al prototocos, no cuando lo crea, ¿sí?,
no cuando recién lo crea para mandarlo, sino que lo introduce. Dice que lo adoran todos los ángeles de Dios. Y aquí está hablando de Jesús. Ahora, mi argumentación se va a plasmar de la siguiente manera para que Franklin nos demuestre lo contrario. ¿Cómo es posible que si la Biblia afirma de que a Cristo, quien es el primogénito que es introducido al mundo, los ángeles de Dios lo adoran? ¿Cómo es posible y esto lo digo para probar de que Jesucristo es el mismo Dios? ¿Cómo es posible que tengamos esto, no? Lo que ustedes están viendo en pantalla es la página oficial de los Testigos de Jehová, jw.org. ¿Qué enseñan ellos? Pues ellos enseñan que Jesús es el Arcángel Miguel. Dicen, ¿es Jesús el Arcángel Miguel? Y la respuesta es afirmativa, sí, lo es, ¿sí? Entonces, y empiezan a hacer una serie de explicaciones de que Jesús es el Arcángel Miguel, ¿no? Entonces, su conclusión de ellos es, ¿no? En vista de lo anterior, ¿a qué conclusión llegamos? Dice la página de los Testigos de Jehová, jw.org, a la que pertenece Franklin, quien tiene que hacer caso, pues es lo que redacta su cuerpo gobernante. ¿A qué conclusión llegamos? Que Jesús es Miguel, el Arcángel, ¿no? Nota que estoy hablando con evidencia para que luego Franklin, como testigo de Jehová, no me acuse, ¿sí? No me acuse de estar levantando una falacia, hombre de paja, de cosas que él no cree y que tampoco sostiene su cuerpo gobernante. Mi argumentación está basada en evidencia y en este versículo bíblico de que cómo es posible que si Jesús introduce al Hijo, a Jesús, al mundo, él nos va a tener que demostrar en qué parte de la Biblia dice que los ángeles adoran a los arcángeles, ¿no? Para probar que Jesús no es el mismo Dios que los ángeles adoran, porque la Biblia dice en Salmos que los ángeles adoran a Dios, no adoran a los arcángeles. Franklin, la Biblia nos dice en Ezequiel que los ángeles honran y le dan gloria al Omnipotente, no a los arcángeles. Franklin, la Biblia de hecho nos dice en Apocalipsis capítulo 5 versículo 13 que y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, no dice al Cordero como si fuera opcional, dice y al Cordero sea la alabanza, sea la honra, sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos, amén. Y esto hace ¿quién? ¿Los arcángeles? ¿Los ángeles? Claro, todos ellos, porque todos ellos son espíritus ministradores enviados por Dios, como dice la palabra, como dice Hebreos. Entonces, lo que mi querido y estimado Franklin tiene que lidiar y tiene que, por favor, explicarnos en su momento de refutación, así como yo voy a también tratar de hacerlo en mi momento de refutación en base a los argumentos que él ha dado, es cómo es posible de que si él como testigo de Jehová afirma de que Jesús es el Arcángel Miguel, él nos tiene que probar que los ángeles adoran al Arcángel Miguel para que se sostenga su postura de que Jesús no es Dios porque Jesús es el Arcángel Miguel. Es lo primero creado por Dios. ¿Se entiende, verdad? Entonces, señor Franklin, el día de hoy en este debate nos prueba que los ángeles adoran al Arcángel Miguel, porque si no nos prueba que los ángeles adoran al Arcángel Miguel, lo único que queda es que los ángeles adoran al Omnipotente. Y cuando la Biblia dice que Dios introduce a Jesucristo y que los ángeles adoran a ese Hijo, quien es introducido por el Padre, simplemente es porque los ángeles pueden adorar a Dios, ¿sí? No los ángeles adoran a otros arcángeles, y lo pruebo de la siguiente manera, ¿no? También a nosotros nos dice, por ejemplo, Judas nos dice, ¿no? No hablo de el traidor, hablo del libro de Judas. Judas era un hombre popular en el tiempo de Jesús. Judas escribe en el capítulo 1 y en el versículo 9, de hecho voy a mostrarlo en pantalla. Acá, aunque usted, señor Franklin, intente irse al griego, no vas a poder cambiar el concepto semántico que tiene este texto. El versículo 9 de Primera de Judas dice: pero cuando el arcángel Miguel, escuche,
este arcángel Miguel, al que usted y su cuerpo gobernante dice que es Jesús, y acá nosotros, no estoy refutando, ojo, esto es parte de los argumentos que he traído, porque usted en su argumentación nunca mencionó al arcángel Miguel, pues es parte de mi argumentación, pues yo la traigo. Pero cuando el arcángel Miguel, al cual nosotros sabemos que ustedes tienen por Jesús, contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, dice que el arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda, ¿no? ¿Quién le dijo esto al diablo? El arcángel Miguel, al que ustedes llaman Jesús. Pero ¿cómo esto es posible, querido Franklin, ¿no? Que el arcángel Miguel no pueda reprender al diablo, si él es Jesús. Y Jesús sí reprendía al diablo, Jesús sí reprendía a los espíritus inmundos, Jesús reprendía al mar, Jesús reprendía a todo lo que estaba alrededor de él, tenía el poder de reprender. Dice la palabra de Dios, lo voy a decir, en Marcos, capítulo 9, versículo 25, dice: y cuando Jesús, dice, ¿no?, vio que la multitud se agolpaba, reprendió al diablo, dice, ¿no?, diciendo: espíritu inmundo y sordo, yo te mando, sal de ahí y no entres más en él. Entonces usted nos tiene que explicar cómo el arcángel Miguel no puede reprender al diablo cuando se disputaban por el cuerpo de Moisés, y cómo sí Jesús puede reprender al diablo cuando estaba por medio de sus espíritus inmundos dominando el cuerpo de los hombres. ¿Dónde está eso de que Jesús es el arcángel Miguel para decir que Jesús no es Dios y por lo tanto los ángeles adoran al arcángel Miguel y los ángeles no están adorando a Dios, cuando el texto dice que introduce el primogénito, el cual los ángeles adoran, ¿no? Es lo que usted va a tener que responder y va a tener que resolver en su momento de refutación, con todo el respeto que se merece, se lo digo, ¿no? Porque si no lo puede hacer, entonces la posición doctrinal que usted nos trae es inconsistente. Ya que los ángeles estarían adorando a los arcángeles, nos lo tiene que probar. Ya que el arcángel Miguel no puede reprender al diablo cuando se disputa con él por el cuerpo de Moisés, mientras que Jesús sí puede reprender al diablo, por lo tanto probándose de que Jesús no es el arcángel Miguel como ustedes creen, probándose de que Jesús tenía la autoridad para reprender incluso a algo que el arcángel Miguel no podía. Y que cuando obviamente la Biblia dice que es introducido, ¿sí?, y otra vez, versículo 6 de Hebreos, dice, de Hebreos, capítulo 1, dice: y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Cómo es posible que la escritura diga que todos los ángeles de Dios tienen que adorar al arcángel Miguel, ¿no? ¿A quiénes adoran los ángeles? ¿A Dios poderoso o al arcángel Miguel? Por lo tanto, usted nos va a tener que sustentar bíblicamente que los ángeles adoran al arcángel Miguel y no adoran directamente a Dios omnipotente. De hecho, para eso fueron creados, para día y noche decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. No fueron creados para adorar a otras cosas los ángeles, fueron creados para adorar al omnipotente, ¿sí? Así que espero yo que en su réplica usted nos pueda demostrar esto. Y aparte de eso, espero que pueda solucionar esta parte, ¿no? Acá ya demostramos que si para usted Jesús es el arcángel Miguel, pues nos lo va a tener que probar, ¿no? En base a todas las preguntas bíblicas que hemos inferido, para que usted pueda sustentar su tesis. Sin embargo, también a nosotros nos dice Juan capítulo 17, versículo 5, lo siguiente, ¿no? Y este es un texto que nos gusta sacar también cuando debatimos con personas que se consideran unicitarios, ¿no? Dice: ahora pues, Padre, glorifícame, ¿no? Aquí está hablando Jesús. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, o desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Mi pregunta para Franklin, que me gustaría que aborde en su momento de refutación, es: ¿la gloria de Dios es eterna?
¿Por qué Jesucristo afirma y le dice al Padre que lo glorifique al lado de él con aquella gloria que tenía junto con él? No que Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Y qué pasó ahí entonces, Franklin? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo puedes probar en base a ese texto bíblico y en base a que Jesús para ti es el arcángel Miguel, que Jesús es otro Dios, ¿no? ¿O será que para ti el arcángel Miguel es otro Dios, distinto al Padre? No, ¿verdad? Pero vamos un poco más allá, ¿no? El versículo bíblico está diciendo: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo cuando estuve al lado tuyo, ¿no? Desde antes de la fundación del mundo, o sea, desde antes de que el mundo sea creado, Cristo ya existía, Cristo tenía gloria, y era la misma gloria que él tenía, que estaba junto y al lado del Padre, porque no hay dos glorias, Franklin. Así como no hay dos dioses, querido amigo, testigo de Jehová, una sola es la gloria de Dios, así como una sola es su potestad. Y Cristo reclama esa gloria. Cristo no le dice al Padre: dame otra gloria, ¿no? Dame otra gloria para estar yo ahí. Cristo no habla, dame otro poder, ¿no? Para sentarme ahí, ¿no? Dame otra honra, ¿no? Le dice a Jesús. Jesús, de hecho, le dice: Padre, glorifícame, dice, con aquella gloria que tuve al lado tuyo, ¿no? Cuando estuve al lado tuyo desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Franklin, para poder probar que Jesús es otro Dios distinto al Padre, nos va a tener que probar que Cristo tiene otra gloria que es distinta al Padre, ¿no? Y apúntelo bien, porque hoy se define lo que tanto los testigos de Jehová proclaman. Y lo digo con mucho respeto que usted se merece, y por amor también a las personas que están escuchando este live y de repente son testigos de Jehová y de repente tienen algún tipo de confusión. Hoy usted nos va a probar si Jesucristo es el arcángel Miguel, a la misma vez que nos va a probar si Jesucristo es otro Dios distinto al Padre. Y la única forma de que lo pruebe es probándonos de que Cristo tiene otra gloria distinta al Padre. Y que Cristo reclama que lo honren a Él de una forma distinta a la que honran al Padre. ¿Qué le parece? Me falta un minuto para decirle lo siguiente. Sin embargo, la Biblia dice, ¿sí? La Biblia dice... esto ya lo dije. En Apocalipsis capítulo 4 versículo 8 dice: y los cuatro seres vivientes tenían... quedan 30 segundos. Gracias. Era para que me avises un minuto, pero no importa, ya está. A ver si me dejas concluir la idea. Sin embargo, Apocalipsis capítulo 4 versículo 8 dice: y los cuatro seres vivientes tenían cada uno de ellos 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y aquel que ha de venir. Lo que Franklin va a tener que resolver, y con esto termino, es si aquel que ha de venir, que identifican como el Señor Dios Todopoderoso, ¿es Jesús o es el arcángel Miguel? Para probar que Jesús es otro Dios distinto al Padre. Termino ahí. Gracias. Llévame la cuenta de la refutación ahora 10 minutos. Ahí va. Tú me dices para ponerlo. Sí. Ok. Cuando inicies lo pongo. Ya. Bueno, yo pienso, Cristian Izquierdo, que te fuiste del tema completamente, porque el tema no es el arcángel Miguel. Podríamos haber hecho un debate directamente sobre el arcángel Miguel, si Cristo es el arcángel Miguel. No tiene nada que ver con el título que tú pusiste aquí: Jesús es otro Dios distinto al Padre. Estamos viendo si Cristo es otro Dios distinto al Padre. No
de que Jesús, si es Miguel, si es un arcángel, o bueno, de todas maneras, bueno, ya lo dijiste, ¿qué vamos a hacer? Mencionaste Hebreos 1:6. En Hebreos 1:6 ya te dije que hay un verbo imperativo que Dios le da la orden a los ángeles para rendirle homenaje o postrarse o adoración, como tú quieras traducirlo, cuando Cristo es introducido en la tierra habitada. Antes de esa introducción a la tierra habitada, Cristo no recibía adoración. Hasta más, Juan 4:23, Cristo se incluye en el grupo de los adoradores judíos. Cuando Cristo le dice a la samaritana, nosotros adoramos lo que conocemos. Entonces, ¿cómo el Dios Hijo, cómo el Dios encarnado, el Dios manifestado en carne, el Emmanuel, el Dios con nosotros, va a adorar al Padre? Bueno, quizá Cristian Izquierdo diga, no, pero ahí quien está adorando al Padre es la persona de Cristo, no la unión hipostática, ¿verdad? Bueno, yo creo que es bastante razonable la explicación que yo estoy dando de Hebreos 1:6. Ahí está deficiente tu argumento sobre la adoración de Cristo en Hebreos 1:6. También dijiste Judas 9, citaste Judas 9. Déjame, aquí en Judas 9, dijiste que hay una discusión entre Satanás y Miguel, pero quiero hacer una salvedad aquí, ¿no? Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a preferir juicio de maldición contra él. O sea, que ahí Cristo, o sea, si Miguel es Cristo, no tenía autoridad. Bueno, fíjate que Miguel no tiene autoridad. O sea, tú estás descontextualizando el versículo 9 de Judas. Pero cuando vamos a Apocalipsis 12:7, dice que Miguel expulsa a Satanás del cielo. La pregunta sería, ¿cómo es posible que en Judas, el registro de Judas, Miguel no tiene autoridad y en Apocalipsis 12:7 dice que Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y en el versículo 8, ahí es donde viene el problema, Cristian, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. ¿Qué significa la palabra prevalecer? Si vamos al idioma original, al griego koiné, la palabra prevalecer viene de ishuxan, y huxan, según el Strong, numeral 2480, dice no poder, no prevalecer, no valer, no válido, no tener fuerza, no ejercer fuerza. O sea que Satanás no pudo ejercer fuerza contra Miguel, que tú dices que en Judas 9 no tuvo el control o no reprendió a Jesús, mejor dicho, a Satanás el diablo. Entonces, aquí el texto de Apocalipsis 12:8 está diciendo, la traducción interlineal, fueron suficientemente, no fueron. Aquí está la partícula negativa. Déjeme. Ahí está. La partícula negativa que ustedes ven ahí, no fueron suficientemente fuertes. Entonces, Miguel no pudo reprender a Satanás en Judas 9, pero sí lo pudo reprender en Apocalipsis 12:8. Dice que no fue. Entonces, ¿quién tenía más autoridad? ¿Satanás o Miguel? Entonces, Miguel es Jesús. Porque el único que tiene derecho de desbaratar las obras del diablo es Cristo, siendo Miguel. Primera de Juan 3:8 dice que el Hijo de Dios destruirá las obras del diablo. Entonces estamos viendo en Apocalipsis 12:8 quien tiene la autoridad, quien tiene el poder, la fuerza para controlar a Satanás, el diablo y los demonios es Miguel. O sea, en Judas 9 lo que sucede es que
Miguel no lo hizo con términos injuriosos, o sea, respetó a Satanás el diablo. Pero eso no significa, no implica de que Jesús esté por debajo, o sea, que Miguel esté por debajo del poder de Satanás el diablo. También mencionaste Apocalipsis 5:13. Apocalipsis 5:13 dice el texto: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar, y a todas las cosas que están en ellos, que hay, oí decir al que está sentado en el trono y el cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Ahí no está diciendo que la alabanza, la gloria, el poder la recibe también el cordero. No, porque cuando tú vas a Apocalipsis capítulo 5, el versículo 5 dice: y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar su sello. O sea que Cristo no tiene la autoridad, ni tiene el conocimiento, la omnisciencia de saber lo que contiene ese rollo. ¿Quién tiene la potestad? El Padre que está sentado en el trono, en el versículo 1, pero en el 5 y en el 6, el contexto dice que Cristo toma ese rollo, ese conocimiento que él desconoce, de la mano derecha que está sentado. Entonces Cristo no es igual al Padre. ¿Ok? Cristo no es igual al Padre. Cuando vamos nuevamente al versículo 13, para no aislarme del texto, dice: y todo lo creado que está en el cielo, la tierra, bajo la tierra, en el mar, y todas las cosas que en ello hay, oí decir al que está sentado en el trono. Fíjate que aquí viene y al cordero. Aquí hay una conjunción que es y, hay un artículo determinante delante de el cordero. Estamos hablando de un artículo dativo singular neutro. Ahí viene tu arneo, o sea, el cordero. Se diferencia de que está sentado. Ahora, si el cordero recibe la gloria, la honra y el poder, entonces aquí aparece, por ejemplo, aquí aparece la palabra en la Reina Valera sea, la alabanza. Si está refiriendo a ellos dos, sean las alabanzas, hablando de los dos. Pero la palabra sea, que vemos aquí, se está refiriendo al que está sentado en el trono. Así que Cristo se incluye en el grupo de todos los que están creados en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, dándole la honra, la gloria y el poder. Otro texto que citaste es Juan 17:5, la gloria. Tú dices que si la gloria es eterna, Cristo entonces no tiene una gloria eterna, porque Cristo estuvo 33 años y medio y 7 meses sin gloria, porque dice que se la pide al Padre: dame la gloria que yo tuve al lado tuyo ante la fundación del mundo. Pero sin embargo tú dijiste que la gloria, el Padre no comparte la gloria, y que esa gloria pertenece al Hijo, y si pertenece al Hijo son coiguales en gloria, porque Dios no comparte la gloria con nadie. Pero ¿cómo es posible que en Juan 17:22, vamos a leer el texto aquí, en Juan 17:22, dice: la gloria que me diste, dice Cristo hablando en primera persona, la gloria que me diste yo le he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, los apóstoles son otros dioses independientes al Padre y al Hijo. O sea, estamos viendo el Dios Padre, al Dios Hijo, y estamos viendo los dioses apóstoles. Porque si en Isaías 42:8 dice el Padre: yo no comparto la gloria con nadie, ¿cómo es posible que Cristo le va a dar la gloria? Porque dice: la gloria que me diste. O sea, ya el Padre le está concediendo la gloria al Hijo. O sea, el Hijo no tiene una gloria eterna, porque es concedida esa gloria. Pero esa gloria también es concedida a los apóstoles.
yo les he dado para que sean uno en gloria. Uno en gloria, así como nosotros somos uno, el Padre y el Hijo. Entonces estamos viendo aquí una Trinidad diversa. Estamos viendo 15 dioses, los 12 apóstoles, más el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. 15 dioses en uno, según Juan 17:22. Entonces, si Dios no comparte la gloria con nadie, y Jesús no comparte la gloria con nadie, porque esa gloria es intrínseca y esa gloria no es compartida, ¿cómo es posible? ¿Qué derecho tiene Cristo de compartir esa gloria con los apóstoles? Según Juan 17:22. También mencionaste Apocalipsis 1:8, descontextualizado el texto, el que es, el que era, el que ha de venir. Esa frase o ese título aparece en el texto de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4. En el 4 y el 5 hay una diferencia en cuanto a hermenéutica. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracias y paz a vosotros, del que es, del que era, el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces, ¿quién es el que era y el que es y el que ha de venir? ¿Ok? ¿Quién es? No es el Hijo. ¿Por qué razón no es el Hijo? Porque entre el versículo 4 y el versículo 5, por ejemplo, aquí en el 4, dice, y de los 7 espíritus que están delante del trono. Hay un punto y coma, según la Reina Valera, y después pasa a otra idea. En el versículo 5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel. O sea que Jesucristo el testigo fiel no es el que es, el que era, el que ha de venir. Porque esa expresión también vuelve a aparecer en lo que es la exégesis bíblica. Franklin, Sí, te habías pasado ya un minuto. Era 15. pero no me dijiste nada. Completa tu idea igual. Ya No, la me idea es que en Apocalipsis 4:8 se está refiriendo al Padre. Santo, 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 el que es, el que era, el que ha de venir. Hasta ahí. Está bien, no hay problema. Igual, por ahí yo me paso, también me avisas, no hay ningún problema. En ese sentido, igual, fue un minuto. Sí, dale, déjame tomarte el tiempo un momentico, espérate, déjame a ver por dónde nos quedamos. Igual tú hiciste 11 minutos con 50 segundos. Sí, yo te marco a las 49. A ver si 49. Si me marcas lo mismo. Dale. 11 te voy a marcar ahora. Dale. Bueno, listo, gracias. Perfecto. Inicio con mi tiempo, Franklin. Bien, miren, acá se soluciona fácil y esto de la siguiente manera, ¿no? El tema es si Jesús es otro Dios distinto al Padre, ¿no? Y Franklin no lo pudo probar porque de hecho hace un momento se acaba de dar una autorrefutación al solo al reconocer que la gloria a la que Cristo reclama ir es una gloria eterna, ¿sí? Que Dios no comparte su gloria con nadie. Bueno, Franklin, si Dios no comparte su gloria con nadie, ¿por qué Jesucristo disfruta de esa gloria? Lo que Franklin no se dio cuenta mientras supuestamente estaba tratando de refutar la deidad de Cristo es que cuando él afirma de que Dios no comparte su gloria con nadie, ¿por qué Cristo pide ir a esa gloria y estar al lado del Padre? Si Dios, el Padre, no comparte su gloria con nadie, ¿qué necesidad tiene de que Cristo esté ahí, al lado del Padre, disfrutando de esa gloria y estando en esa gloria? Si Dios no la comparte con nadie, probando de que Jesús es Dios. Ese es un autogol y con tus propias palabras que simplemente hago eco, ¿no? Por eso que la gente en el chat está diciendo que ya ahí tú mismo entregaste el diálogo, y esto te lo digo con todo respeto que te mereces, pero cuando tú dices que Dios no comparte su gloria con nadie y automáticamente dices que Jesús está al lado de Dios junto con su gloria, pues no tienes otra opción de reconocer que es Dios mismo en su plenitud y en su gloria. Jesucristo y el Padre, preexistentes como un único y soberano Dios, porque Dios no comparte su gloria con nadie, y de ahí nosotros te decimos amén, ¿no? Pero quiero abordar lo que dije en mi argumento, que supuse que tampoco ibas a poder refutar.
lo del arcángel Miguel. Mira, Franklin, tú cogiste un versículo bíblico que no te beneficia para nada. Porque nosotros te dijimos que el arcángel Miguel no tenía la autoridad que tenía Jesús. Y para ti Jesús es el arcángel Miguel. Porque cuando el arcángel Miguel se peleaba con Satanás disputando sobre el cuerpo de Moisés, el arcángel Miguel le dijo que el Señor te reprenda. ¿Y sabes quién es ese Señor? Ese Señor es Jesús. Prueba de que el arcángel Miguel no es Jesús, porque si fuera Jesús, el arcángel Miguel hubiera podido reprender al diablo. Pero el versículo de Apocalipsis que tú agarras para demostrar que Miguel sí tenía el poder para reprender al diablo, no se sostiene. ¿Por qué? Porque lo vamos a leer en su contexto para que veas cómo logran vencer realmente ellos, ¿no? La Biblia dice en el versículo que tú has leído, pero lo vamos a leer en su contexto, Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, dice: después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, o sea que el dragón también tenía ángeles, ¿sí? Que luchaban contra Miguel y sus ángeles. Claramente es una lucha de ángeles, ángeles caídos y ángeles que sirven a Dios. No de Jesucristo en este versículo específicamente, pero acá sí entra la gloria de Cristo, acá entra el poder de Cristo, versículo 8. Pero no prevalecieron, dice, ¿no? Ni se halló lugar ya para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llamó Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y ahora escucha: fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y mira lo que dice el 10, ¿no? Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. Yo te pregunto a ti, Franklin, ¿esa sangre del Cordero es la sangre del arcángel Miguel, por la cual fue echado Satanás del cielo y vencieron? Hablando también, porque es su iglesia la que es perseguida. ¿Esa sangre derramada en la cruz es la sangre del arcángel Miguel? Como lo explica Apocalipsis, esto es lo que pasa cuando lees un texto y lo aíslas de su contexto, Franklin. Acá no le están dando la victoria al arcángel Miguel, acá le están dando la victoria ¿a quién? Al Cordero, ¿no? Y a aquellos que lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, no por medio de la sangre del arcángel Miguel. Y ese es el problema, Franklin, que tú nunca vas a poder medir ni igualar al arcángel Miguel con Jesucristo para decir que pues Jesucristo es otro tipo de Dios y que es distinto al Padre, ¿no? Porque claramente lo que el arcángel Miguel no puede hacer, Cristo con su sangre sí puede hacer. Claramente cuando el arcángel Miguel no pudo reprender al diablo cuando se disputaban por el cuerpo de Moisés, Cristo sí pudo hacer cuando reprendió a los espíritus inmundos y reprendió también a los mares y se hizo bonanza, ¿no? Claramente el arcángel Miguel no puede hacer lo que Cristo con su sangre poderosa sí puede hacer por la humanidad. Y acá te lo estamos demostrando leyéndote la Biblia en su contexto. Es por eso que cuando nosotros leemos 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7 dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, o sea Jesús, a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Pregunta para Franklin: ¿quién es el que va a matar al inicuo con el resplandor de su venida? ¿El arcángel Miguel? ¿O aquel que viene es Jesucristo, no? Porque la Biblia dice que cuando Jesucristo venga, va a matar al inicuo con el resplandor de su venida. Si Jesucristo va a matar al inicuo con el resplandor de su venida, ¿qué necesidad tiene de andar peleando como andaba peleando el arcángel Miguel? Y disculpa que me ría, ¿no? Pero es que es la verdad.
Tú tienes a un arcángel Miguel que está batallando ahí con Satanás, que está peleando él junto con todos sus ángeles con Satanás. Pero la Biblia dice que solo la presencia de Jesucristo mata al inicuo. Jesucristo es varón de guerra. Y su sola presencia, te lo leo de nuevo, ¿no? Su sola presencia, según 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Acá Jesucristo no tiene la necesidad de por qué ponerse a pelear con Satanás. Acá Jesucristo no tiene la necesidad de por qué llamar ángeles para que lo ayuden a pelear contra Satanás. ¿Sabes por qué? Porque cuando Jesucristo extendió sus 2 manos en la cruz y dijo consumado es, él lo expuso a él junto con todos los principados y con todas las potestades, y la Biblia a mí me dice que salió triunfante sobre ellos en la cruz del Calvario. Así que Jesucristo ya no se tiene que poner a pelear con el diablo. Los ángeles y los arcángeles pueden ponerse a pelear con los espíritus que gobiernan las regiones celestes, y si quieren que se peleen con el diablo, pero Jesucristo no va a pelear con el diablo, porque Jesucristo con su sola presencia va a matar a este inicuo con el resplandor de su venida. Y aquel que viene es Jesucristo, no es el arcángel Miguel. Así que Jesucristo no necesita ponerse a pelear con el diablo ni con ningún espíritu inmundo, porque cuando venga Jesucristo con su sola venida va a matar al anticristo, al falso profeta y a Satanás con el resplandor de su venida. Y no te lo estoy diciendo como un argumento gratuito, sino que te lo acabo de leer de la misma Biblia. ¿Sí? Así que tú, mientras tú tienes al arcángel Miguel haciendo cosas haciendo cosas que Cristo sí puede hacer, pero él no puede hacer, Cristo no tiene la necesidad de pelear como tú sí pones a pelear al arcángel Miguel con Satanás, ¿no? Cristo no tiene la necesidad de eso. Y es por eso que Hebreos capítulo 1, versículo 6 dice: y otra vez, cuando introducen al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. O sea, aquí vemos cómo los ángeles de Dios adoran a Jesucristo. ¿Y quiénes son todos los ángeles de Dios? También son los arcángeles. Un minuto, te queda un minuto. Me queda un minuto, perfecto. Y es por eso que Mateo capítulo 4 dice, Jesús le dice a Satanás: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y a quién crees que Satanás estaba intentando tentar? Pues a Jesús. Y Jesús le dice: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le respondió a Satanás: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él harás culto. El diablo entonces se fue, reprendido por Jesús. Algo que no pudo hacer el arcángel Miguel cuando se disputaba por el cuerpo de Moisés. Y luego que dice: y vinieron los ángeles y le servían. ¿A quién? A Jesús. Por lo tanto, Jesús no es el arcángel Miguel. Jesús no es un ángel, sino que los ángeles y todo lo que ha sido creado en el cielo le da gloria y honra a él, como dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 13. Así que queda descartado eso de que Jesucristo se pelea con el diablo, porque Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. No tiene que pelearse como nadie más. A no ser que tú me pruebes lo contrario, ¿no? Gracias. Tiempo. Ok. Listo. Terminamos las argumentaciones y las refutaciones. Y ahora vamos a entrar en un periodo de 3 preguntas como lo habíamos acordado. ¿Correcto, Franklin? Bien. Sí. Tú iniciarías con tu pregunta. Yo intentaré responder. Basado en Mateo 4:8, dice la Reina Valera del 60. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de Dios. A mí lo que me preocupa, y te voy a hacer la pregunta, yo voy a enfatizar mi primera pregunta, bajo el mando de el verbo presente activo indicativo. Me estoy refiriendo al término paralambano. Paralambano es traducido como está tomando consigo. O sea, quiere decir que el diablo tuvo un control
sobre Jesús, porque dice que lo llevó otra vez, pálido, ahí aparece un adverbio, otra vez, por otra ocasión, tomó consigo a Jesús. Mi pregunta es, ¿quién tuvo ahí poder de mando, de control? Y tú dices que Jesús reprendió a Satanás el diablo. ¿Por qué tomó el mando Satanás el diablo y lo tomó consigo y lo llevó? Lo llevó a un monte muy alto. ¿Quién tuvo el control ahí? ¿Satanás o Jesús? Mi pregunta. Pues ¿Quién tuvo más autoridad? te respondo. Ahí el que tuvo autoridad fue Jesucristo. Te lo voy a poner en pantalla, ¿no? De hecho es lo que te acabo de decir. Ahí va mi respuesta. Cuéntame los 3 minutos, por favor. Dice que después hubo... Perdón. Aquí está. Aquí está. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, porque tú tienes que entender que Jesús como hombre fue tentado en todo, mas nunca cedió a la tentación, porque fue verdadero hombre. Pero aún así fue más poderoso que Satanás. Otra vez, y si tú quieres inferir lo contrario, pues no sé. Yo te voy a probar, nosotros te vamos a probar bíblicamente que no es así. Y respondiendo a tu pregunta, y otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Dice que le mostró, no dice que le hizo, que agarró su mano y automáticamente agarra el oro. Yo te lo doy, yo tengo el control sobre Jesús, ¿no? Yo soy Satanás, tengo control sobre Jesús, así que voy a agarrar a Satanás para hacerlo que se llene de gloria, se llene de la mundanidad y de los reinos de este mundo. No dice eso. La Biblia dice que Satanás te puede tentar, pero acá Cristo ni siquiera cede a su tentación, porque luego le dice, ¿no? Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares, dice, ¿no? ¿Qué necesidad tiene Satanás de que el arcángel Miguel se postre ante él y lo adore, ¿no? ¿Qué necesidad? Sin embargo, acá se ve la supremacía de Cristo, ¿no? Y que es Cristo quien tiene el control de mando. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Por lo tanto, esta respuesta es un doble knockout, ¿no? Porque acá se prueba de que Jesucristo no es ningún ángel, ni es ningún arcángel. Porque una vez que ejerce autoridad reprendiendo a Satanás y prácticamente diciendo que se vaya, vinieron más bien los ángeles a servir a Jesús. Así que tú no has probado que Jesucristo sea un arcángel, sea un ángel, y tampoco has probado de que el diablo tenga autoridad sobre Cristo, porque Cristo hace que se vaya con su autoridad, citándole la palabra. Y luego vinieron los ángeles a servirlo a él. Lo que tú tendrías que probarnos es en qué parte de la Biblia dice que los ángeles vienen y sirven a los arcángeles, ¿no? ¿En qué parte, Franklin? Para que puedas replicar bien esta tesis, ¿en qué parte de la Biblia dice que los ángeles adoran o sirven a los arcángeles, así como lo hicieron con Jesucristo? Bueno, esa es mi respuesta, querido. Muy bien. Ajá, cuéntame el tiempo. Son 2 minutos, ¿no? Cristian, ¿son 2 minutos o 3 minutos de refutación? Creo que tienes el... Te decía que son 3 minutos para responder y 2 minutos para replicar. Yo te hice una respuesta de 3 minutos, creo que hice menos, pero tú tienes 2 para replicar, sí. 2, ya, es. Ok. Adelante. Sí, porque a veces en el formato son 3 y 3, pero bueno, esta vez 2. Así, okay. Sí. Así lo habíamos estructurado, sí. Bueno, aquí estamos viendo la deficiencia de Cristian, porque dice que vinieron ángeles a suministrarle. Si él es Dios, el Emmanuel, ¿cómo a Emmanuel van a venir ángeles a suministrarle? Si él es Dios. Él no tiene necesidad de que un ángel venga a suministrarlo o ayudarlo. En este caso emocionalmente, porque dentro,
según la creencia de Cristian Izquierdo, dentro de él está la naturaleza divina, ¿ok? Que demanda a la persona de Cristo darle fortaleza. Entonces, ¿para qué sirve de manera intrínseca la unión hipostática? Aunque yo no creo en la unión hipostática. Entonces, ¿qué función tendría la naturaleza divina? Entonces, la naturaleza divina no fortaleció a Jesús. Por eso es que el diablo dice que lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Si él es Dios, ¿por qué Cristo permite que el diablo de una manera manipule a Jesús? ¿Entiendes? Pero dice que el diablo en 2 ocasiones lo tomó consigo. Y ahí aparece la palabra paralambano, que significa, en el Strong, significa aprender. Aprender. ¿Sabías eso? Para mandarlo, para mandarlo. O sea, dice aprender. O sea, que el diablo aprendió a Jesús. ¿Y por qué no lo reprendió? ¿Qué cosa es aprender? Tomarlo, controlarlo. Tú estás diciendo de que Cristo reprende al diablo, y si lo reprende es porque el diablo no tiene control sobre Jesús. Pero ahí está el verbo explícito. ¿Ok? Entonces, de esta manera estamos viendo que Cristo, cuando estuvo en la tierra, no tenía poder y autoridad para hacer cosas, porque dice, a mí me ha sido dada tal autoridad. A veces Cristo necesitaba la ayuda de su Padre, dice que hacía expulsado a los demonios por el dedo de Dios. Entonces, si Cristo intrínsecamente tiene la naturaleza divina, y esa naturaleza divina posee los atributos incomunicables de Dios, como omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, inmortalidad, todos estos atributos incomunicables, ¿cómo es posible que el diablo en un momento determinado tuvo un control sobre Jesús? Porque aquí el verbo está diciendo tomando consigo. Dice que lo aprendió. Lo aprendió. O sea, Cristo se pudo escapar ahí. Aunque Cristo utilizó la Biblia y lo refutó con ciertos textos bíblicos que el mismo diablo descontextualizó. O sea, intelectualmente Cristo reprendió a Satanás. Intelectualmente. Así que el diablo tiene poder para hacer muchas cosas. Ya te pasaste ahí, ¿no? un poco. Ya. Sí, te pasaste un poco ya. Voy con mi pregunta. Y va a ser en base a lo que tú mismo me has preguntado. ¿Sí? Mi pregunta es, Los Ángeles, va así mejor, ¿no? ¿Nos puedes dar la prueba bíblica de que los ángeles sirven al arcángel Miguel o que los ángeles sirven a Jehová? Te lo voy a preguntar de nuevo, porque va conectado al versículo que te pregunté. ¿Nos puedes dar la prueba bíblica de que los ángeles sirven a el arcángel Miguel? ¿O lo correcto es afirmar que los ángeles sirven a Jehová? Para probar si Jesús es distinto, es otro Dios distinto. Esa es mi pregunta. Respóndala, por favor. Muy bien. La respuesta es inverosímil, porque el mismo título que se le da a Miguel, en este caso, en Judas 9, dice el arcángel Miguel. Arcángel significa jefe de los ángeles. Es una palabra polisémica. Tiene un prefijo que es ar, que significa jefe de los ángeles. Entonces, Miguel tiene a su mando ángeles que lo obedecen, que están sujetos a ese arcángel. O sea, está por encima de los serafines y querubines. Así dice Judas 9, el arcángel Miguel, jefe de los ángeles. Pero en Primera de Pedro 3:22 dice que los ángeles están sujetos a Cristo. O sea, el Padre
El Padre es el creador de esos ángeles. ¿Ok? Es la mayor autoridad. Dice que hay millares y millares de ángeles que están alrededor del trono. Pero Jesús es arcángel. 1 Tesalonicenses 4:16. Dice que Cristo viene con voz arcángel. Ahí aparece la expresión griega enfone, arcángelo. Enfone. O sea, en voz. Ahí la preposición en es locativa de esfera. O sea, que esa voz es perteneciente a él. O sea, 1 Tesalonicenses 4:16 dice que Cristo es arcángel, pero Judas 9 también Miguel dice que es arcángel, pero arcángel está en plural. No hay ni un solo texto donde se le llama arcángeles. Entonces, si la palabra arcángel aparece en singular, de manera deductiva o por deducción, debemos entender que Miguel es Jesús. Así que hay ángeles que están subordinados a Miguel y hay ángeles que están subordinados a Jesús. No es que Miguel sea un arcángel diferente al arcángel de Jesús. Estamos hablando de la misma persona. Miguel es un nombre que posee Jesús. Por ejemplo, como Silo en Génesis 49:10, ese título se le aplica ese nombre se le aplica a Jesús. Silo, Emmanuel, se le llama también a Jesús. Miguel, son nombres como el apóstol Pedro se le llama Simón, se le llama Cefas. O sea, hubieron personajes bíblicos que tenían varios sobrenombres. Entonces, Miguel tiene a su disposición ángeles, porque en Apocalipsis 12:7 dice Miguel y sus ángeles. Y sus ángeles lucharon con el dragón y sus ángeles. Así que también hay demonios que están subordinados a la autoridad de Satanás, el diablo, de su propiedad. Esa es mi respuesta. Perdón, gracias. Gracias por tu respuesta, pero tengo que refutar esta idea gratuita que das, porque tú dices que se reconoce a Miguel como una persona singular, que tiene un poder singular, ¿no? Pero discúlpame, pero esta idea que tú das es refutada por la palabra de Dios. A mí, en primer lugar, me dice Daniel capítulo 10, versículo 13 dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso, dice Daniel, durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, dice, no dice el único, dice, ¿no? Así que uno de los tantos que hay, ¿sí? O sea, hay más arcángeles, ¿sí? Uno de los principales príncipes vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia, ¿no? Entonces, tu primer concepto de que el arcángel Miguel es una única persona que no existe está refutada porque Daniel identifica que Miguel, el arcángel, pues es uno de tantos que más hay. Y la Biblia dice también, aparte de eso, lo siguiente. La Biblia dice en Salmo 103, versículo 20, dice, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles poderosos. O sea, está hablando de esos ángeles que están por encima de los cualquiera. Vosotros, vuestros ángeles poderosos, que en hebreo es traducido como ángeles en una potestad mayor. Poderosos en fortaleza, todavía dice, que ejecutáis su palabra sirviendo a la voz de su precepto. O sea, que estos ángeles poderosos en fortaleza sirven a Jehová. Y mi pregunta para usted fue, si es que los ángeles sirven a los arcángeles, nos dé la evidencia bíblica, o dice que los ángeles sirven a Jehová, y no le respondió. Quiso simplemente tratar de decir de que Jesucristo es el mismo arcángel Miguel y no le salió. Trató de singularizar al arcángel Miguel y la Biblia lo refutó, porque la Biblia no singulariza a Miguel. La Biblia dice que como él hay más. Y la Biblia dice que los ángeles sirven a Jehová. Los ángeles fuertes y poderosos en fortaleza sirven a Jehová. Y los ángeles fueron a servir a Jesús cuando Jesús reprendió al diablo. Así que no hay nada que pruebe su tesis de que Jesús sea el arcángel Miguel, porque los ángeles y los ángeles poderosos lo sirven y lo adoran a él. Esa sería mi réplica a su respuesta que ha dado. Muy bien, la segunda pregunta, mía.
Muy bien. Mi segunda pregunta, mi segunda premisa es, tú dices que en Daniel 10:13 se está diciendo que Miguel es uno de los principales príncipes, pero hay una contradicción. En Daniel 12:1 dice que es el gran príncipe. Si Miguel no es Cristo Jesús porque forma parte del grupo de los príncipes, ¿por qué aquí el profeta Daniel aquí está diciendo en Daniel 12:1 el gran príncipe? ¿Es uno de los principales príncipes o el gran príncipe? ¿Tú me puedes explicar aquí por qué Miguel es el gran príncipe en Daniel 12:1 y utiliza el artículo singular definido en hebreo? Te respondo, te respondo. En Daniel capítulo 10 habla de... Tú le puedes dar el grado que quieras a Miguel, ¿sí? Tú le puedes decir que es poderoso, que a su lado pues hay ángeles que le sirven, todo lo que quieras. Pero lo que no puedes hacer es unificarlo. Decir que solo hay uno, porque ya te lo respondí. Daniel capítulo 10, según el testimonio de Daniel, inspirado por el Espíritu Santo, escribe, ¿sí? Pero he aquí Miguel, ¿sí? Ese que tú tratas de singularizar como uno y decir que es Jesús, dice que es uno de los principales en plural, dice, es uno, o sea, de los principales, o sea que hay más, principales en plural, príncipes en plural, o sea que hay más, que vino a ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Así que esa misma autoridad que le puedes dar a un arcángel no es solo de uno, sino es de varios, ¿sí? De hecho, cuando uno estudia angeología, entiende que los diversos arcángeles que hay según el contexto que la Biblia nos puede dar, a su servicio pueden tener ángeles, pero no es que existe un solo arcángel, ¿sí? No existe un solo arcángel porque Daniel claramente nos lo expresa, que Miguel es uno de los principales en plural, príncipes en plural, que vino a ayudarlo. Así que le puedes dar todo el grado de poder que quieras al arcángel, pero no lo puedes igualar con Cristo, ¿sí? Porque Cristo, dice la Biblia que por él fue creado todo lo que existe en el universo, sean tronos, sean principados, todo fue creado por él y para él. Tú tenías que probarnos en todo caso que Miguel tiene la propiedad de crear a los arcángeles que le sirven y que Miguel pues es único, ¿no? Acá en Daniel claramente nos dicen que no es uno solo Miguel como arcángel, sino que hay más principales, hay más príncipes como Miguel. Así que tu pregunta fue contestada por la Biblia, porque no están mostrando que Miguel como arcángel es uno solo. Hay más príncipes, ¿sí? Y hay más príncipes y hay más principales, de los que Daniel identifica que uno de ellos vino a ayudarlo. Así que está respondida su pregunta, caballero Franklin. Muy bien, ustedes pudieron ver que Cristian no pudo responder la pregunta. Yo no te pregunté por el versículo 13. Yo te hice la pregunta basado de mi premisa de Daniel 12:1. ¿Por qué está en singular ahí el gran príncipe? El gran príncipe. Se supone por lógica que el gran príncipe es el mayor principal del grupo de los príncipes. ¿Por qué en Daniel 10:13 dice que Miguel es uno de los principales príncipes? Porque también a Jehová se le llama príncipe. Entonces, por eso es que Cristo entra en el grupo ese. O sea, el Padre es el mayor príncipe. Pero Cristo es uno de los principales príncipes, porque Cristo no puede estar por encima del Padre, que es el mayor príncipe. Entonces, Cristo, o sea, Miguel viene siendo uno de los principales príncipes. Es lo que dice el texto bíblico. ¿Ok? El texto bíblico está diciendo eso. Cuando vamos también a Daniel, por ejemplo, en Daniel capítulo 8, versículo 25, dice, hablando del cuerno pequeño, de la bestia,
Y dice, y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de príncipes, pero será quebrantado aún no por la mano humana. Está hablando del Padre, el príncipe de príncipes. Por eso es que Miguel es uno de los principales príncipes, porque no es el príncipe de príncipes. Tú tienes que buscar un texto donde Cristo sea el príncipe de príncipes, igual que el Padre, o el gran príncipe. Por eso es que Miguel se identifica de una manera, por deducción. Nosotros testigos de Jehová entendemos que en Daniel 12:1 ese título de gran príncipe aparece una sola vez en la Biblia y es aplicado a Miguel ahí. Ni en el Nuevo Testamento se le llama realmente a Jesús el gran príncipe. Entonces, por deducción, Miguel es el gran príncipe en Daniel 12:1 y el príncipe de príncipe es el Padre en Daniel 8:25. Entonces, son cosas que uno debe tener en cuenta a la hora de tener una hermenéutica, una exégesis bíblica. Así que Miguel es uno de los principales príncipes porque el príncipe de príncipes es el Padre. ¿Ok? Entonces, si vamos, por ejemplo, al texto de, déjenme si me alcanza el tiempo, Daniel 10:21, versículo 21, para ya redondear la idea, creo que es el 21, dice, dice, yo te declaré lo que está escrito en el libro de la verdad, ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe, el príncipe de Israel. Y cuando vamos a Daniel en la profecía de las 70 semanas, llama también a Jesús el príncipe del pueblo de Israel. ¿Te das cuenta? Por eso es que Miguel es uno de los principales príncipes, porque el mayor príncipe de príncipe es el Padre. Ok, tiempo. Es igual, te pasaste un poquito con tu réplica y está bien para que concluyas tu idea, no hay problema. Ahora voy con mi segunda pregunta. ¿Es mi segunda pregunta? Sí. Sí, sí. Estaba muy concentrado con el tema de Miguel y el arcángel, que estaba pensando si ya te había preguntado esta, pero me di cuenta que ya te la había replicado. Así que mi pregunta es, querido Franklin, para que pueda ser consistente tu tesis de los testigos de Jehová, ¿no? Que Jesucristo es el arcángel Miguel. Mi pregunta, querido Franklin, para ti es, y por favor, no quiero que me des vueltas ni me redondees, según la Biblia, ¿no? ¿El arcángel Miguel es un principado y es una potestad? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Te voy a preguntar de nuevo. Según lo que tú nos has contado en todo este debate, el arcángel Miguel es un principado, es una potestad. Bueno, vamos a ver si se sostiene mi pregunta nuevamente. ¿El arcángel Miguel es un principado y es una potestad? ¿Sí o no? Responda, por favor. Muy bien, un momentito. Déjame buscar aquí rápido el texto. Un momentito. Tómate todo el tiempo que quieras. Con tal de Sí. que respondas la pregunta. Buscar. No, lo digo de verdad, con bastante educación. No hay problema. Tómate todo el tiempo que tú consideres. Yo lo único que espero es que sea respondida la pregunta tal como te la hice. Si el arcángel Miguel, el cual has estado defendiendo tanto como Jesucristo. Bueno, sí es un principado, porque yo pregunté si es un principado y es una potestad, el arcángel Miguel. Esa fue mi pregunta. Sí, es un principado. Sí, es un principado, como también es el Padre, es un principado, porque la palabra príncipe significa principado, significa capitán, significa caudillo, comandante, comisario, general, gobernador, jefe, grande, mayoral, oficial, principal y príncipe. ¿Ok? Es la palabra zar que aparece en Daniel 12:1. La palabra zar se la aplica al Padre. O sea, Jehová es príncipe. Jesús también es príncipe. Entonces Cristo es un principado. Ahora, yo sé que tú vas a ir al texto de Colosenses 1:16, donde Cristo creó las potestades de los principados. Pero no te va a servir, porque entonces Cristo se auto creó en Colosenses 1:16, porque Cristo es un principado también. Y es una potestad también. Pero el Padre también es un principado, y es una potestad.
en Daniel 8:25. ¿Ok? No te va a servir el texto. Vas a contextualizar el texto de manera hermenéutica, de manera exegética y de manera semántica del término. Eso es lo que implica en Daniel 12:1. Zar. Zar significa jefe o cabeza de cualquier rango o clase, dice el Strong, según el numeral 8323. Capitán, caudillo, comandante, comisario, general, gobernador, grande, jefe, maestro, mayoral, oficial, principal y príncipe. Entonces, si Cristo creó las potestades de los principados, se autocreó él mismo. Porque Cristo se incluye en el grupo de los principados también. Esa es mi respuesta. Ok, voy a replicarla, ¿no? Primeramente voy a darle la gloria a Dios por esta gran victoria. 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 Porque la pregunta que le hicimos a nuestro amigo Franklin, testigo de Jehová, es si es que el arcángel Miguel es un principado y es una potestad. Y Franklin respondió de que sí. Perfecto, Franklin. Entonces, si para ti el arcángel Miguel es un principado y es una potestad, mira lo que nos dice la Biblia acerca de los principados y las potestades, ¿no? Dice Colosenses capítulo 1, versículo 16 sobre Cristo, porque en Él, o sea, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean, ¿qué dijiste, Franklin? Sean principados. ¿Qué dijiste, Franklin? Sobre el arcángel Miguel. Sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Así que, Franklin, eso de que Jesucristo es el arcángel Miguel acaba de ser destruida por la palabra de Dios, no tu persona, sino el argumento que has venido a traer en este debate, en la pregunta que te acabo de hacer, porque basta que hayas reconocido que el arcángel Miguel es un principado y es una potestad. Aquí me dice que Jesucristo lo creó. Jesucristo creó los principados, las potestades, y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Así que, Franklin querido, con tu propia respuesta acabas de empoderar a Cristo como el mismo creador de los principados y de las potestades que tú bien reconociste que son los arcángeles. Lo siento, debiste venir un poquito más preparado, no lo digo de forma peyorativa, respecto a la identificación de los niveles de poder que tiene Cristo en relación a sus ángeles ministradores, a los espíritus ministradores. Esa es mi refutación a tu pregunta. Pagatazo. Voy para la tercera y última pregunta. Dele. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Te voy a hacer la misma pregunta invertida. ¿Es Jesucristo una potestad y un principado? ¿Sí o no? Te voy a responder. Jesucristo es más que una potestad y un principado. O sea, Jesucristo no solo es una potestad y Jesucristo no es solo un principado, porque él dice que cuando murió expuso públicamente a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos, o sea, saliendo por encima en la cruz del Calvario. Y ahora te lo voy a fundamentar bíblicamente, porque Jesucristo no es solo una potestad ni es un principado, porque él salió victorioso sobre toda potestad y sobre todo principado. A nosotros la Biblia nos enseña que Jesucristo no es un principado y una potestad como los arcángeles que te acabamos de pelear. La Biblia a nosotros nos dice en Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, versículo que no les gusta a los testigos de Jehová, donde se demuestra que Jesucristo es más que un arcángel, más que un principado, más que una potestad, porque la palabra de Dios dice, pelearán contra el Cordero, como acá están peleando en esta noche muchas personas que niegan su divinidad, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores, y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Por lo tanto,
Jesucristo no es solo un principado y una potestad. Jesucristo es el Señor de señores y es el Rey de reyes. Y le recuerda usted, según todo el Antiguo Testamento, al único que identificaban en cuanto a la divinidad, ¿sí?, como Rey de reyes y Señor de señores, es a Jehová, Dios creador de los cielos y la tierra. Por lo tanto, Jesucristo no es solo un principado ni una autoridad, sino, según el texto bíblico que le estoy demostrando de Apocalipsis, que es identificado como el Rey de reyes y como el Señor de señores, a quien Salmos dice que los ángeles sirven al que es Rey de reyes y Señor de señores, cuyo gobierno es sempiterno y rige sobre todo el orbe de la tierra. Ahora tú me tienes que demostrar que Jesucristo no es Rey de reyes y no es Señor de señores y es simplemente un arcángel, ¿no? Con la palabra de Dios. Espero que lo pruebe para su réplica. Esa es mi respuesta, querido y estimado Franklin. Muy bien. Cristian Izquierdo, lamentablemente me entregaste el debate porque tú afirmaste aquí que Cristo no es un principado, que Cristo es más que un principado. O sea, que Cristo se exceptúa de no ser un principado. Pero la mala noticia que te tengo es Isaías 9:6 dice, porque un niño no es nacido y no es dado, y el principado sobre su hombro. Y ahí es Misra, la palabra hebrea, que significa principado. Cristo es un principado igual que Miguel. Entonces Cristo se autocreó. Él mismo se creó, porque Colosenses 1:16 tú dices que creó los principados y la potestad. Cristo es una potestad, Isaías 9:6, y es un principado. La Reina Valera de 60 tuya dice, y el principado sobre su hombro. Y para rematar, príncipe de paz. Ahí aparece la palabra zar. Zar significa principal o principado. ¿Qué pasó? Entonces yo digo lo mismo. Yo puedo pensar lo mismo. No he venido preparado para el debate. Tus argumentos son endebles, son efímeros, no se sostienen. Lo mismo que tú me estás diciendo, yo te lo puedo decir a ti también. ¿Ok? Así que Cristo es un principado en Isaías 9:6. Dice que el principado de su hombro, sobre su hombro. Principado. Si Cristo es más que un principado, Cristian Izquierdo, no puede ser principado, porque si Cristo es principado, entonces es creado, en Colosenses 1:16. Dice que Dios, mediante el medio que es Jesús, creó los principados. Entonces hay una contradicción ahí de hermenéutica, de interpretación bíblica. ¿Cristo es principado o no es principado? Si Cristo es mayor que el principado, entonces Cristo se exceptúa del grupo de los principados y las potestades. Entonces ahí en Isaías 9:6 está hablando que Cristo es una potestad y un principado. Eso no, ese argumento es endeble, es muy pobre. Esa es mi respuesta. Gracias. Voy con mi pregunta. Cristo Jesús es... Voy a ser más objetivo. ¿Nos puedes dar la evidencia bíblica de que Cristo Jesús es el arcángel Miguel? ¿O Cristo Jesús es el Señor Dios Todopoderoso? Me estás haciendo dos preguntas. Ok, te lo voy a formular en una sola. Una de las dos. Tienes razón. Vamos a hacer justicia a lo que ya vamos desarrollando. Danos una prueba bíblica de que el arcángel Miguel es el Señor Dios Todopoderoso. Ahora sí va. Y acá es donde se define si los testigos de Jehová tienen la posición bíblicamente correcta. Si es que Franklin no responde, es porque no tiene la posición bíblica correcta. No lo digo como envenenar el pozo, sino porque si es que no se responde claramente, queda definido así. ¿Nos puedes dar una prueba bíblica de que el arcángel Miguel es el Señor Dios Todopoderoso? Responda, por favor. No sé, la pregunta está mal formulada, pero bueno, te voy a responder. Es mi pregunta. Sí, está bien. Adelante. No tiene nada que ver con el tema, pero bueno. Entonces, Miguel no es el Dios Todopoderoso como tampoco lo es Jesús.
tampoco Jesús es Dios Todopoderoso, porque la palabra Shaddai aparece unas 46 veces en el Antiguo Testamento y ni una sola vez ha aplicado ni a Miguel ni a Jesús. Porque fíjate que en Isaías 9:6 se le llama a Jesucristo Dios fuerte. Ahí aparecen dos términos hebreos, Elohim, que es Dios, y Gibor, que significa fuerte o poderoso. Pero fíjate qué casualidad que el profeta Isaías, el profeta mayor Isaías, si entendía que Cristo, el que iba a nacer en Belén, que el principado caería sobre su hombro, sería Dios Todopoderoso, en vez de utilizar el término Gibor, hubiera utilizado el término Shaddai, que es el más exclusivo, el más perteneciente al Dios Todopoderoso. Todopoderoso en hebreo es Shaddai, mucho menos en el Nuevo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento ya hay que analizar ciertos textos, porque ustedes utilizan Apocalipsis 1:8 y Apocalipsis 22:13 para decir que Cristo es el que viene en las nubes, yo vengo pronto, el Dios Todopoderoso, el que ha de venir. Pero el término Shaddai es exclusivamente al Padre, ni a Miguel ni al Hijo. O sea, tanto Miguel como Jesús no es todopoderoso, no se le aplica el título todopoderoso. Ese atributo incomunicable que ustedes enseñan en el Evangelio. Esa es mi respuesta. Ok. Bien, gracias, ¿no? Nuevamente tengo que decir gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Porque mi pregunta fue para Franklin, si él nos puede probar de que el arcángel Miguel es el Señor Dios Todopoderoso. Y él nos dijo que no, que el arcángel Miguel no es el Señor Dios Todopoderoso. Perfecto. Esa es tu respuesta, que el arcángel Miguel no es el Señor Dios Todopoderoso. Pero mira lo que dicen de Jesús. Sin embargo, de Jesús dicen lo siguiente, ¿no? Te lo voy a presentar. La Biblia dice lo siguiente del Señor Dios Todopoderoso en Apocalipsis 4, versículo 8, dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y de noche de decir: santo, santo, santo. Escucha, esta palabra que tú negaste es el Señor Dios Todopoderoso. De hecho te lo pongo de rojo para que lo veas. El que era, el que es y aquel que ha de venir. ¿Y quién es aquel que ha de venir, Franklin? Jesucristo, no el arcángel Miguel. Por lo tanto, cuando yo te pregunté si el arcángel Miguel es el Señor Dios Poderoso, tú dijiste que no, pero acá están diciendo que aquel que ha de venir es el Señor Dios Todopoderoso, y aquel que ha de venir es Cristo. No por una interpretación gratuita, sino por el contexto general de Apocalipsis, ya que en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 en adelante, nos lo vuelven a decir: he aquí, viene con las nubes. ¿Quién es el que viene con las nubes? Cristo. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor. El que es, el que era y el que ha de venir. Nuevamente, ¿quién es el que ha de venir? Cristo. Y sobre el quien dicen que es el Todopoderoso, el cual tú dijiste que no es el arcángel Miguel, pero la Biblia nos dice que sí es Cristo, porque solo Cristo es aquel que ha de venir. Desde Apocalipsis 1 hasta Apocalipsis 4 hasta Apocalipsis 22 nos dicen: el Espíritu y la esposa dicen: ven. Sí, Señor Jesús, ven. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén. Por lo tanto, mientras tú tienes a un arcángel Miguel que no es el Señor Dios Todopoderoso, Apocalipsis nos ofrece que Jesucristo, quien es aquel que ha de venir, es el Señor Dios Todopoderoso, es el Todopoderoso. Por lo tanto, Jesucristo es el mismo Dios, porque tiene el mismo todo poder que tiene el Padre, y no es otro Dios distinto, ni mucho menos es el arcángel Miguel, porque no lo pudiste probar en este debate, querido y estimado Franklin. No voy a hacer ningún comentario peyorativo, porque creo que los versículos bíblicos que te di fueron más que tajantes y fulminantes, haciendo una gran diferencia entre tu arcángel Miguel y al que sí reconocen como el Dios Todopoderoso, que es aquel que ha de venir. Y aquel que ha de venir es Cristo. Escrito está.
Pacatazo. Bueno, ya terminó el tiempo igual, ya está. Ahí quedó. Bueno, solo te queda el tiempo para las despedidas. Así lo habíamos cuadrado. Sí. Bueno, gracias, Cristian, por estar aquí compartiendo contigo la palabra de Dios. Gracias a las personas del chat. Un saludo para las personas y los familiares de las personas, y ustedes sacarán sus propias conclusiones de qué parte está la verdad, en qué lugar está la balanza, ¿me entiendes? Eso es lo que quería decir. Bueno, yo también quiero decir que estoy orando por la vida de Franklin. No voy a hablar nada del tema del debate. Ya la gente sacará sus propias conclusiones de los versículos ofrecidos y todo lo demás. Y nada, Franklin, te bendigo en el nombre de Jesús. Sabes que no se te odia, sino se te estima. Y cada debate que hacemos no es con el propósito de destruir ni de humillar a nadie, ¿no? Sino yo particularmente, y de repente otros también lo hacen, claro que sí, lo hacemos con el propósito de que las personas puedan conocer más a Jesús, ¿no? Igual como nosotros queremos conocer más a Jesús. Es mi oración hacia ti y es el propósito de nuestros debates. Dios te bendiga, Franklin. Gracias por tu tiempo. No sé si querías anunciar algo para despedirte, algún tipo de anuncio. De repente me habías dicho que tenías un debate que querías. No, cuando tengas tiempo disponible, yo voy a descansar hasta el domingo. Si te estimula el próximo debate, como habíamos quedado por interno del infierno. Si lo quieres hacer el sábado y el domingo, si no, tú me dices el día que tú puedas hacer. Es probable que este fin de semana esté ocupado, querido Franklin, pero eso lo podemos coordinar. Claro, lo podemos coordinar y cuadrar por interno la semana que viene. Okay. ¿Está bien? Está perfecto. Bien. Entonces, gracias, Franklin, por tu comunicado. Yo termino diciendo lo siguiente: que Cristo Jesús nos bendiga y nos dé la paz a todos nosotros que este mundo no conoce. Gracias a todos los que están presentes en el chat. Gracias por no mostrar lenguajes inapropiados a la hora de hacer ¿Quién puso pausa en la profecía? Daniel habló de eso en su poesía. 70 semanas contadas seguidas, pero me salen con pausas escondidas. Biblia abierta, contexto en mano. No lo veo. Dios mismo determinada. No pausables como Netflix. Eso lo inventó. ¿Quién puso pausa? No fue el cielo. No hay break en el plan modelo. Dios es preciso, no improvisador. No mete paréntesis en su reloj de Pastor Lastra. Escucha con pausa, arrastra ideas que nadie te desgastas buscando el pero el plan de Dios sigue sin flow. 70 semanas, una tras otra, mágicas, lee bien la nota, el Mesías vino, el rasgo y el tiempo del reino ya comenzó. ¿Quién puso pausa? No fue el cielo. No hay stop ni break en el plan modelo. Dios es preciso, no improvisador. No mete paréntesis en su reloj de amor. No hay plan B, no hay retroceso. Cristo reinando, eso es el proceso. Así que lastra, con todo respeto, tu pausa se gasta, ya no tiene efecto. ¿Quién puso pausa? Nadie vibró. 70 semanas y todo cumplió. Biblia en mano y con devoción, seguimos el plan sin interrupción. ¿Quién puso
sin interrupción. No hay plan B, no hay retroceso. Cristo reinando, eso es el proceso. Así que lastra, con todo respeto. Tu pausa se gasta, ya no tiene efecto. ¿Quién puso pausa? Nadie, mi bro. 70 semanas y todo cumplió. Biblia en mano y con devoción seguimos el plan sin interrupción. Dios me usó a mí para exhortar a la pastora Yesenia Ten. Dios me usó. Y mira qué pasó. Yesenia Ten ahora mismo predicó el arrebatamiento de la iglesia. Yesenia Ten ahora mismo te habló de la gran tribulación. Yesenia Ten ahora mismo te habló del anticristo. Yesenia Ten ahora mismo te confrontó de pecado y de arrepentimiento. 2 videos hablando del arrebatamiento de la iglesia, de la gran tribulación. Yesenia Ten, 2 videos. Yesenia Ten ahora mismo predica que si no aceptas a Cristo te vas al infierno. Ahora mismo lo hace. Hasta la vestimenta cambió. Y yo me gozo, hermano, y me contento que Dios me haya usado para que